Bienvenidas una vez más. Hoy es viernes 23 de marzo y nos encontramos aquí en el videoblog y estoy deseosa de compartir con ustedes esta palabra del Señor. He estado estudiando, como ya les comenté en otros blogs anteriores, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y hemos estado hablando de la vida abundante, porque ese es precisamente el lema de este blog y de este ministerio para mujeres: vivir la vida plena y abundante que Dios diseñó para ti. Y hoy vamos a referirnos a Juan capítulo 13. Vamos a estar hablando de algunas cosas en Juan capítulo 13. No puedo leer el pasaje completo por cuestión de tiempo, pero quisiera compartir contigo algunos versículos que nos van a revelar algunas cosas importantes para nuestra vida cristiana. Y yo quisiera que guardaras esta verdad en tu corazón, y es el título que le he dado al videoblog de hoy, y se llama La libertad de la identidad. La libertad de la identidad. En el versículo 3 de Juan 13 dice la palabra: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Muchas cosas se han dicho acerca de este pasaje, se han hecho canciones, incluso se han pintado cuadros. Pero en este pasaje hoy quiero hacerte ver algo en particular, y es precisamente de tu identidad, de mi identidad en Cristo. Jesús estaba seguro de su identidad en Dios. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Él sabía quién él era, cuál era su misión, por qué estaba aquí. Él estaba seguro de su identidad. Y como estaba seguro de su identidad en Dios, como Dios Hijo y Dios Hombre a la vez, pudo hacer lo que narra el versículo 4 y también el versículo 5, lo que nos dicen estos versículos: que se ató una toalla a la cintura, que se quitó su manto y que comenzó a lavarles los pies a los discípulos. Si conoces la historia, si estás familiarizada, bueno, seguro recuerdas que Pedro le dijo: tú no me vas a lavar los pies, y el Señor le dijo: yo te lo tengo que lavar para que tengas parte conmigo, etc. Cuando nosotros sabemos quiénes somos en Cristo, cuando tú sabes que ya tú has sido lavada, que ya tú has sido lavada en la sangre de Cristo, ya tú tienes una identidad con Él, eso tiene que producir en ti, tiene que producir en mí el deseo de servir a otros. Jesús sabía quién era, su identidad estaba segura, y por tanto a Él no le importó para nada atarse esa toalla a la cintura y lavar los pies a los discípulos. Lo hizo con la mayor disposición. Cuando tú y yo estamos seguras de nuestra identidad en Dios, podemos hacer cualquier cosa con la mayor disposición. No importa que sea grande, no importa que sea pequeña, estamos seguras de nuestra identidad. Y como sabemos quiénes somos en Cristo, no importa la tarea que tengamos por delante, no nos debe pesar, no nos debe parecer que no es digna de que la hagamos, o tampoco debe parecernos demasiado grande y que no podemos hacerla. Cuando estamos seguras de nuestra identidad, de quién salimos y a quién vamos, cualquier cosa puede ser fructífera en nuestras manos porque estamos seguras. Mira, en el versículo 14 de este mismo capítulo 13 dice la palabra del Señor: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Es interesante que el Señor nos llama a seguir su ejemplo en esto también. Si Él, que es el Maestro, si Él, que es Dios mismo, hizo esto y no lo tuvo a menos, sirvió a sus discípulos, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Y ahí nos lo dice: tiene que producir en nosotros el deseo de amar a otros. El Evangelio de Juan tiene muchas cosas acerca de en qué consiste realmente la vida abundante, pero si nosotros tuviéramos que resumirlo, pudiéramos decir dos cosas, y de esto vamos a hablar en viernes próximos. Se reduce a dos cosas: a amar a Dios y seguir sus mandamientos,
y amarnos los unos a los otros. Y esto que sucede aquí en este capítulo 13 y que de tanta verdad que está encerrada aquí, es lo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos en el día de hoy. La libertad que nos da la identidad. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo, tenemos libertad para hacer cualquier cosa. No nos molesta, no nos pesa, no nos parece grande ni pequeño, tenemos la libertad. Mi identidad en Cristo me recuerda que somos un cuerpo y que en el cuerpo de Cristo no hay nadie mayor ni menor. En el versículo 16 el Señor dice: ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Y termina diciendo en el 17: ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Tú y yo muchas veces estamos en casa, tenemos nuestras tareas que hacer y a veces nos parecen, ¿verdad?, como tan aburridas o tan mundanas. Todos los días hay que lavar los platos o todas las semanas tengo que lavar tanta ropa. ¿Y quién reconoce esto? ¿Y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué tiene que ser siempre? Y aunque nuestros esposos incluso compartan las tareas y nos ayuden, muchas veces estos pensamientos nos asaltan. Se nos olvida que tenemos una identidad en Cristo y que ese mismo Cristo nos da libertad para poder hacer las cosas sin que nos pesen, sin que nos parezcan tan grandes o tan pequeñas, porque Él, siendo el Señor, hizo algo bien mundano para su época, bien común, algo que en realidad quienes lo hacían eran los sirvientes de la casa, que era lavarles los pies a los discípulos. Si tenemos esta perspectiva al enfrentar todas las tareas de nuestra vida, si pensamos de esta manera cuando nos toca cocinar, cuando nos toca lavar, planchar, atender los niños, hacer tantas cosas, incluso en el ministerio, cuando nos toca hacer algo, cuando en realidad quisiéramos estar haciendo otra cosa, cuando lo que hacemos nos parece tan pequeño o nos parece que no está transformando ni tocando la vida de alguien, recordemos esto: la identidad nos da libertad. Sabemos de quién salimos, sabemos a quién vamos y eso nos da libertad para poder servir a otros, para poder amar a otros sin los complejos que muchas veces arrastramos, sin las dudas, sin los cuestionamientos. Así que, amiga que me estás escuchando en este día, que me estás viendo en este videoblog, recuerda tu identidad como hija de Dios, tu identidad como sierva de Jesucristo te da libertad para hacer todas las cosas que tienes que hacer en tu vida normal, con la satisfacción, con la misma satisfacción que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Y recuerda, no hay nadie mayor ni menor en el reino de Dios. Y si hacemos estas cosas y las ponemos en práctica, como el mismo Señor nos dijo, seremos dichosas. Que el Señor te bendiga mucho. Te espero la semana que viene. No quiero robarte mucho tiempo, así que solo te recuerdo que el lunes nos encontramos nuevamente en el blog regular. Deseo que tengas un buen fin de semana, que la paz de Dios sea contigo y los tuyos. Hasta entonces.